amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ese día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntó: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Dice la palabra, hermanos, que había una fiesta de los judíos. Y en esa fiesta de los judíos, hermanos, se llevaba a cabo una fiesta grande. Pero dice la palabra, hermanos, que había un estanque ahí. Amén. ¿Y qué había en el estanque? Había agua. Amén. Dice la palabra, hermanos, pero que alrededor, ¿qué había? ¿Qué había, hermano Armando? Enfermos. Amén. Había de todo índole de enfermos. ¿Y qué es lo que estaban esperando? El milagro. Muchas veces lo que usted y yo esperamos es el milagro de Dios. Amén. Muchas veces necesitamos, hermanos, que alguien nos impulse, que alguien nos jale, que alguien nos ayude, porque a veces no podemos. Mire, el día de ayer yo me sentía, como dice mi esposa, me sentía mal, muy mal me sentía. Y uno de hombre se siente con una gripita, bueno, una gripita me estoy muriendo. Pues yo necesitaba que estuviera mi esposa conmigo para que me diera lo que me dio. Y primeramente Dios y después ella, fui sano. No totalmente, pero seguimos, gracias a Dios. Hermanos, en la vida del cristiano necesitamos ayuda. Amén. No por ser humanos, no por ser cristianos, no necesitamos la ayuda de un abogado. No necesitamos la ayuda de un doctor. Necesitamos medicina, necesitamos lentes y tantas cosas. Amén. Pero sabe que muchas veces nos olvidamos de que Jesús está ahí. A veces vamos rápido, nos agarra el policía y vamos a ver al abogado. Nos agarra una tosecita y vamos rápido al doctor. Hermanos, estos enfermos, hermanos, quizás no se habían dado cuenta que Jesús andaba ahí. Jesús andaba ahí, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? La bendición andaba ahí. Porque Jesús estaba ahí en medio de todos ellos y no se daban cuenta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús viene. Cuando usted le diga: ¿a qué vas a la iglesia si eres hipócrita? Por eso voy. Amén. Porque nosotros, hermanos, como seres humanos y pecadores, necesitamos de Dios. Necesitamos que alguien que puede curar el alma nos la cure. Amén. Pero ¿a qué vas si eres pecador? Por eso voy. No voy a ir con el abogado, no voy a ir con el juez o con el doctor que me quite lo pecador. No, voy a ir con el que puede hacerlo. Dice la palabra, hermanos, que ahí había muchos enfermos. Hermanos, en la vida, en el pueblo del Señor hay muchos enfermos. Hay enfermos, hermanos, del corazón. Amén. Hay gente que se guarda con el corazón, hermanos, y no ha sabido que tiene que perdonar. Amén. Porque si nos pasa, hermanos, y no porque uno predique, hermanos, quiere decir que uno también esté exento de eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay ocasiones, hermanos, en que podemos estar yendo a la iglesia, hermanos,
y nos hacemos los paralíticos en nuestro hogar para no asistir a la iglesia. Jesús está ahí. Dice la palabra, hermanos, que ese paralítico tenía 38 años de estar enfermo. No dice cuántos años tendría él. Pero este paralítico dice, hermanos, que el ángel descendía cada cuándo, hermana Marta. Dice la palabra, hermanos, que la palabra dice que el ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Cuánto vendría siendo más o menos un tiempo, hermano Armando? Se cree que aproximadamente un año, se cree. Puede ser antes, pero no sabemos, porque no especifica. Nomás dice que de tiempo a tiempo. Entonces imagínense, hermanos, la gente sabía, hermanos, que iba a llegar, en esas fechas iba a llegar el ángel. A veces necesitamos, hermanos, que venga una persona y que le diga, vas a ser sano. A veces queremos escuchar, hermanos, que venga aquel profeta grande, reconocido, y que le diga, tú vas a tener tus papeles y tu casa. A veces queremos, cuando Jesús está ahí, a veces dejamos de confiar en Jesús por confiar en el hombre. Un ángel jamás va a ser más que mi Jesús. Amén. Tenía la encomienda de venir y agitar el agua. Amén. Ese tenía la encomienda. Pero ¿sabe? La palabra dice, hermanos, que el paralítico le decía a Jesús, cuando yo quiero ir, alguien ya me ganó. Dice la palabra, hermanos, imagínense, yo creo que había multitud de enfermos. Porque dice, hermanos, que lo que esperaba, dice que el primero que descendía, no dice los primeros. Amén. Dice que el primero que descendía es el que era sano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esta persona, este cojo, hermanos, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Amén. No hubo necesidad de que alguien lo arrimara. Yo me imagino, hermanos, que a lo mejor quizás la familia lo esperaban ahí y decían, no, otro año más y no vamos a poder. Yo creo que el que se ponía más listo es el que llegaba y se metía al agua. Hermanos, pero no es necesario eso, es necesario no descuidar la comunión con el Padre. Dice la palabra, hermanos, que la bendición del Señor ahí andaba caminando. La bendición que todos ellos, hermanos. Mire, Jesús puso la vista en ese hombre. Jesús puso la vista en usted y en mí. Amén. ¿Qué hubiera sido de usted y de mí si no hubiéramos conocido a Jesús? He conocido un pequeño testimonio de nuestra hermana Toñita. Ya conocí un pequeño testimonio de nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Víctor. Y empiezo la de Juan Carlos, la de Francisco. He conocido testimonios, hermanos, ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera entrado a su corazón? ¿Dónde estaríamos? Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús puso la mirada en este hombre que no tenía a quien le ayudara. Cuando usted y yo no teníamos quien nos ayudara, llegó Jesús a rescatarnos. Amén. Dice la palabra, hermanos, que la bendición estaba ahí. Jesús pudo haberlo sanado a todos los enfermos. Amén. Porque Él lo podía hacer todo. Él pudo haber sanado a los, dice la palabra, hermanos, que había ciegos, cojos y paralíticos. Yo creo que había de todo tipo de enfermos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús se fijó solamente en uno. No quiere decir que descuidó a los demás. Los demás confiaban en lo que iba a hacer el ángel. Este hombre no tenía quien lo moviera. Usted y yo no teníamos respuesta a nuestros problemas. No teníamos solución. Pero ¿sabe qué? En nuestra vida apareció Jesús. Amén. Y cuando Jesús cambia, hermano, llega y cambia todo nuestro sistema. En otro tiempo, hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí. Como he oído los testimonios de mis hermanos, quizás estuviéramos muertos, quizás estuviéramos en la cárcel, quizás estuviéramos divorciados, solo Dios sabe. Pero mire, llegó Jesús y todo cambió nuestra vida. Amén. Dice la palabra, hermanos, que a Jesús lo criticaban por hacer esto. Para Jesús no hay hora, hermanos, en el cual pueda resolverle su situación. Amén. A muchos nos gusta orar de madrugada. A mí me gusta orar de madrugada. A mi esposa le encanta. Mi esposa a veces ni duerme por estar orando. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús en todo tiempo nos escucha. Dice la palabra, hermanos, que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Hermanos, este hombre paralítico, hermanos, tenía 38 años. A lo mejor estaba más viejo. Quizás en algún accidente se hizo paralítico. No dice la palabra.
Pero él tenía 38 años esperando el milagro. ¿Cuántos años tiene usted esperando su milagro? ¿Cuánto tiempo tiene esperando que sus hijos vengan? Que sus hijos sean cambiados. No se desespere, Jesús va a llegar. Amén. Jesús va a llegar. Pelee por su bendición. Este hombre, hermanos, no sabía quién le había dicho, pero ¿sabe qué es lo importante de este hombre? Que él creyó a quien le dijo que se levantara. Es importante creerle a Jesús. Decía el apóstol Pablo, hermanos, que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Y al que cree todo le es, pero para creerle, hermanos, es necesario que entendamos que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces necesitamos buscarle. Dice la palabra, hermanos, que este hombre, hermanos, esperaba cada año. Imagínense la decepción de este hombre. Imagínense la decepción de irse, hermanos, y decir, ¿sabes qué? No hubo nada. Y decir la familia, no pudiste meterte. A lo mejor la familia se desesperaba. ¿A qué hora llegará el ángel? ¿A qué hora llegará el ángel? Y el que estaba más listo es el que entraba. Hermanos, pero con Jesús no es necesario hacer cita, hermanos. Él está ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra, hermanos, que este hombre le creyó, pero más adelante, hermanos, Jesús le da otro consejo. Dice, mira, has sido sanado, no peques más. Amén. Y en muchas ocasiones el Señor resuelve nuestro problema, pero no dejemos de hacer lo incorrecto delante de Dios. Hermanos, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Tenemos, hermanos, que tratar de vivir en santidad. Dice la palabra que sin santidad, hermanos, y no es que seamos santos porque no lo somos todavía, pero tratar de buscar a Dios, de seguir adelante, hermanos. Amén. Hermanos, cuando peleamos por nuestra bendición, Dios cambia nuestra forma de ser. Dios cambia nuestra vida. Dice la palabra, hermanos, que en Génesis 25, del 27 al 34, dice, hermanos, que ahí hubo una pelea entre dos hermanos. ¿Saben quiénes eran? Jacob y Esaú. Amén. Dice la palabra, hermanos, que hubo una pelea. Ustedes saben, hermanos, que uno era el dueño de la ¿qué? De la bendición primogenitura. Y uno la vendió, hermanos. Uno la descuidó. Hermanos, no descuidemos la bendición, sino alguien va a llegar y la va a tomar. Amén. Mire, hermanos, el día de hoy muchos pueden estar aquí y no lo están. Yo no sé el motivo, pero hermanos, se descuida la bendición de estar buscando a Dios. Como están las cosas, hermanos, las cosas están cambiando muy feo. Amén. Ustedes se han dado cuenta, pero nos hemos dado cuenta las noticias allá en la Florida, hermanos, lo que está pasando. Amén. Imagínense, usted está legal, me llevan su carro, lo detienen la policía, me arrestan a mí y me echan para allá. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ya está cambiando todo. ¿Y sabe qué dice la palabra, hermanos? Que cuando dice, hay muchas cosas, pero dice la palabra que cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén. No perdamos la bendición de estar en comunión con Dios. Hermanos, la palabra dice, hermanos, que Esaú vendió la bendición, la primogenitura. Hermanos, después hubo problemas, pero ¿sabe qué, hermanos? Si usted no quiere agarrar la bendición, hermanos, de ser líder, de buscar a Dios, de seguir adelante, alguien va a llegar y lo va a hacer. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque la obra es de Dios. Amén. Porque Dios sigue siendo bueno. A veces decimos, ¿para qué trabajo en la casa de Dios? ¿Para qué trabajo en la obra? ¿Para qué hago esto, hermanos? ¿Y por qué no? Si cuando estábamos en nuestro país decíamos, dando la oportunidad de estar ahí para hacer esto para ti. Pero cuando llegamos aquí se nos olvida del propósito por el cual Dios nos trajo o de lo que le prometimos a Dios. ¿Qué le ha prometido usted a Dios? Hermanos, es necesario que cuando nosotros, hermanos, hagamos las cosas, las hagamos con todo el corazón.
Dice la palabra, hermanos, que Jacob se adueñó de la bendición de su hermano. Amén. Y vemos la comparación, hermanos, en este estanque, hermanos, que hubo alguien que la recibió tratando de persistir, buscándole cuando se agitaba el agua. Pero lo que él no se daba cuenta, que ahí andaba Jesús. Amén. Y yo le digo, hermanos, cuando Jesús pasa, hermanos, todo cambia en nuestra vida. Todo es diferente. Ya no hay tristeza, hermanos. Y si la hay, hermanos, la cambia por gozo en nuestra vida. Amén. Hay un corito ahí que dice, hermanos, tú el alfarero y yo el barro soy. Usted lo han oído quizás. Pero en ese corito dice una gran verdad. No dice que va a ser feliz, dice en el proceso te voy a hacer llorar. Amén. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Pero, y luego dice el corito, ¿verdad? Quiero una sonrisa. Amén. Y hermanos, y a veces lo que hacemos es quejarnos. A veces renegamos. Pero sabe que Dios es bueno. Fíjese que ayer tuvimos una junta de pastores. Yo platicaba con un pastor muy amigo que queremos mucho. Han pasado situaciones difíciles, pero sabe que yo le decía, sigan parados. Hermanos, y a veces nos llueve una tras otra y tras otra. Pastora, ¿por qué crees tú que a veces nos llueve? ¿Por qué cree usted, hermana Rosita? Que nos llueve una tras otra, tras otra. ¿Será que Dios no nos quiere? ¿Será que nos equivocamos al escoger a Jesús? No. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque nadie, hermanos, nos ha dicho que va a ser fácil. Amén. Esta leve tribulación no es nada comparada con la gloria venidera que vamos a recibir. Amén. Dios ha sido bueno. Hermanos, decimos, es que he sufrido toda mi vida. Hay jovencitos que tienen 20 años, 25. He sufrido toda mi vida, 25 años no son nada de sufrimiento. Mire, hermanos, cuando no se conoce al Señor, no se acepta del Señor, va a ser un sufrimiento eterno allá en el infierno. Amén. Entonces esto que estamos pasando no pasa nada, hermanos. Solamente es cuestión de saber, hermanos, que Jesús está ahí. Puede pasar 10 años, 15 años. Señor, ¿hasta cuándo? No, usted persista en la oración. Este hombre, hermanos, estuvo 38 años esperando el milagro de Jesús. Esperando el milagro del cielo. Hermanos, y Jesús estaba ahí. En medio de los problemas, en medio de los enfermos, Jesús está ahí. Amén. Pero hay que creerle a Él. Dice la palabra, hermanos, que ahí en Números 13 dice la palabra, hermanos, que había 2 espías que Moisés había enviado ¿a dónde? A Canaán. Amén. ¿Y sabe qué, hermanos? Estos hombres, hermanos, cuando fueron, regresaron. ¿Cómo regresaron? ¿Contentos? Temerosos, asustados, mintiendo. Entre comillas, mintiendo. ¿Qué llegaron diciendo? Que había que allá. Y había gigantes. O sea, los problemas que están de aquel lado. Los problemas que cuando Dios nos va a dar la bendición son grandes. No hay que ir para allá. No vayamos allá. Porque mira, allá nos van a derrocar. Hermanos, si Dios está en medio del problema, créalo que todo va a estar bien. Dice la palabra, hermanos, que a veces no abrimos nuestra boca cuando Dios sabe lo que necesitamos. Pero también dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra, hermanos, que estos hombres, hermanos, dijeron diciendo que no estaba bien. Pero entre ellos iba ¿cuántos? Que sí aceptaron lo que Dios les iba a dar. Había 2. Y si se da cuenta, hermanos, y si lee ahí en esa frase, hermanos, o en esa parte de la Biblia, esos otros, hermanos, no entraron a la tierra prometida. No entraron a la bendición que Dios les estaba dando. Y de esos 2 que le creyeron a Dios, entraron a la tierra prometida. Hermanos, hay que creerle a Dios. La bendición está ahí. Si usted no mira mucha gente aquí, hermanos, ¿sabe por qué? Porque mucha gente no quiere o porque no le hemos creído a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pronto el Señor nos va a dar el talento
el ministerio para estar aquí buscándole, hermano, y traerle gente que le alabe y le glorifique de todo corazón. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Dios sigue siendo Dios. Y en ese momento, hermanos, cuando este hombre, hermanos, el Señor Jesús le sanó, hermanos, ese hombre fue sano y fue criticado, hermanos. Cuando usted, hermanos, ha resuelto su problema, la gente lo critica. En lugar de decirle, qué bueno que ha sido sana, qué bueno que salió de su problema, qué bueno, dígame cuál fue su abogado, recomiéndomelo, cuál doctor, no, hombre, aquel doctor es el mejor. No, el único mejor que hay en todo el universo se llama Jesús de Nazaret. Él ha cambiado nuestra vida, Él ha cambiado nuestro ser. Lo que el hombre no ha hecho, hermano, Dios lo ha hecho. Ahí Jesús pudo haber sanado a todos, pero Jesús tenía la mirada en alguien. Hermanos, a veces la bendición no es para todos, sino para aquel que lo necesita de corazón. Dice la palabra, hermanos, que Deuteronomio 3:26 dice, hermanos, que había un hombre de Dios. Había un hombre de Dios, hermanos, que obedecía a Dios, que subía y hablaba en el monte con el Señor, y cuando bajaba lleno de la presencia del Señor. ¿Quién era? Moisés. Pero Moisés, hermanos, cometió un error, y ustedes lo saben. Perdió la bendición de estar, ¿dónde? En la tierra prometida. Hermanos, tengamos cuidado de no perder la bendición. Sepamos escuchar bien la voz de Dios. Amén. Porque a veces nuestros sentimientos nos ganan, nuestras emociones nos ganan. Pero cuando Dios está ahí, hermanos, bien conectado con Dios, créalo que todo va a estar bien. Dice la palabra, hermanos, que Moisés, hermanos, se enojó con el pueblo. ¿Cuántos somos enojones aquí? Nada más mi esposa, la hermana Ana también. El hermano Víctor dijo muy al pasito, amén. También la hermana. ¿Sabe qué? Hermanos, ¿y sabe qué dice la palabra, hermanos? Que Moisés se enojó, creyéndose a sí mismo que él estaba ayudando a Dios. Dios no quería eso. Dios había dado una orden, y la orden que Dios había dado no se llevó a cabo. Dice la palabra, hermanos, que le dijo, ¿qué le dijo que le hiciera la roca? Que le hablara. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y por eso fue el premio que él se ganó, no entrar a la tierra prometida. Claro que después el Señor, como es grande en amor y en misericordia, pues ahorita se cree, no estamos tan seguros, se cree que es uno de los 2 testigos después. Esa es otra predicación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios tiene misericordia de nosotros. Aunque seamos enojones, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Dice la palabra, hermanos, que cuando después, hermanos, ustedes más adelante, hermanos, ahí en Génesis 32, 20 y tantos al 30 por ahí, dice, hermanos, que Jacob luchó por una bendición. Jacob cometió el error cuando estaba joven, cuando estaba chico, de robarse la bendición o de comprar la bendición. Amén. Pero dice la palabra, hermanos, que cuando pasó el tiempo él le pidió perdón a Dios y Dios lo restauró. Dios lo levantó. Dios le dio victoria y lo hizo grande. Hermanos, peleé por su bendición. A veces 5 minutos no es suficiente. Hermano, no es suficiente para pedirle al Señor lo que necesitamos. El doctor, usted va con el doctor y usted le da 5 minutos al doctor, el doctor en 5 minutos lo va a despachar y peor si le está cobrando. Amén. Pues usted dice, hiciste visita de doctores rápido, pero Jesús tiene el tiempo para escucharnos. Dice la palabra, hermanos, ahí cuando Jacob luchó con el ángel, dice la palabra, hermanos, que ¿qué fue lo que hizo Jacob? Peleó con el ángel y dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Hermanos, y nosotros a la primera decimos, el Señor no me escuchó. Pero ¿sabe qué? Jesús nos escucha. Hermanos, Dios ve nuestro corazón. Amén. Dice la palabra, hermanos, que este hombre, hermanos, luchó constantemente, luchó fuerte, pidiéndole al Señor, hermanos, y el Señor le bendijo. Hermanos, luchemos por nuestra bendición. Amén. No descuidemos una bendición, hermanos. Una de nuestras bendiciones, hermanos, es la salvación. Amén. Y esa, hermano, no le costó ni a usted, ni a la familia, ni al esposo, ni al pastor, ni a nadie. Eso le costó la sangre de un inocente. Amén. Por ello, hermanos, estamos aquí. Aunque la gente lo critique, hermanos, usted siga adelante. A la gente no le va. Usted trate de agradar a Dios.
Amén. Porque la gente no lo va a tener contenta. Trate de agradar a Dios, hermanos, y cuando usted agrade a Dios, todo va a estar bien. Muchas veces, hermanos, pedimos la bendición por culpa de otros. Pero recuerde, hermanos, si renunciamos al ministerio que Dios nos dio, por lo que nos critican o traicionan, perderemos la oportunidad de bendecir a quien lo necesitan. Amén. A veces decimos, ya no voy a ir a la iglesia, ya ¿a qué voy? Ya el Señor no me escuchó, el Señor siempre escucha. Amén. Y otra de las cosas es que el Señor siempre cumple lo que promete. Amén. Si el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La palabra no dice toda tu casa. La palabra dice tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque a veces, hermanos, queremos que también los compadres de mi hijo, no. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, y a veces nos desesperamos. ¿Hasta cuándo? Usted persista en oración. Este hombre esperaba que llegara el ángel y agitara el agua. A veces, hermanos, dice la palabra, hermanos, que el Señor nos hizo, dice la palabra que nos hizo un poco menor que los ángeles. Amén. Pero a veces, hermanos, a veces queremos creernos mejor que un ángel. Y no, hermanos. Amén. A veces, hermanos, nosotros tomamos el lugar, hermanos, de ir y agitar las aguas en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. A veces vamos y todo está tranquilo y vamos y agitamos el problema y agitamos el problema cuando tenemos que ir, hermanos, y ser mediadores y buscar y decirle, ¿sabes qué? Dios tiene todo bajo control. Hermanos, la gente del mundo o el mundo no nos quiere. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí lo importante es que Dios nos ama. Amén. Lo importante es que Jesús murió y pagó por nosotros. Y todavía está intercediendo por usted y por mí. Porque constantemente le fallamos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que una buena, hermanos, ¿qué le quiero decir? Una buena noticia, hermanos, que Cristo ya viene. Amén. ¿Y sabe quién se va a llevar? A su pueblo que ha vivido en santidad. A ese pueblo que ha buscado a Dios. A ese pueblo que no se ha doblegado, hermanos, ante las adversidades. Sí, hermanos, sí es correcto que constantemente tenemos luchas y pruebas, hermanos, pero sigamos adelante. Amén. El premio se le va a dar a quien haya llegado hasta el final. Amén. No, hermanos, imagínense, hermanos, si Abisaí dice que está estudiando y luego que Abisaí nomás estudie el próximo año nada más de ingeniería mecánica. Él no va a esperar un título y ya se salga de la escuela. No, cuando él salga, le van a dar su título de que él ya terminó, porque llegó hasta el final. Amén. El cristiano, hermanos, que persevera va a tener un título con el Señor. Va a tener la oportunidad, hermanos, de sentarse a la mesa, hermanos, que ya está preparada. Amén. Y decir, siéntate, te van a servir. Y nos va a decir, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, mas en lo mucho te pondré. Y luego le va a decir, le van a abrir las puertas, entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo que no se va a acabar, porque ahí no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor, porque ahí vamos a estar rodeados de la gloria de nuestro Dios. Hermanos, ¿cuántos, hermanos, seguimos enfermos de algo? ¿Cuántos, hermanos, no corremos a llevar las buenas nuevas? ¿Cuántos estamos ciegos a ver algo que está pasando, hermanos, y nos tapamos los ojos? Hermanos, ¿cuántos anhelamos algo en nuestro corazón? ¿Cuántos, hermanos, tenemos algo que impide la comunión con el Padre? ¿Cuántos? Hermanos, ya pronto nos vamos. Esto ya se va a acabar. Dice la palabra, hermanos, que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor aparece y el pueblo se va. Dice la palabra, hermanos, que la trompeta va a sonar. Y solamente aquellos que viven con el Señor y estén en una preparación continua con Él, la van a escuchar. Amén. Porque si usted y yo, hermanos, no estamos preparados, vamos a seguir viniendo cada semana o cada culto aquí, hermanos, pero el pueblo ya se está gozando allá. Así es que, hermanos, les motivo a que busquemos a Dios, a que sigamos adelante, a que no perdamos la bendición. Porque ¿sabe qué, hermano? La bendición está ahí.
Hermanos, y no cuesta nada. Miren, mis hermanos que están allá en la Florida, muchos ya andan preocupados. Amén. ¿Se han visto las noticias? Ya andan preocupados. ¿Por qué? Porque a muchos de allá, hermanos, si a cualquier inmigrante que agarren allá, hermanos, le van a, que no tenga su estatus legal, le van a dar salida a su país. Imagínense, hermanos, si usted está enfermo y si no tiene papeles, ya no lo van a recibir en el hospital. Amén. Así están diciendo las noticias, o al menos que yo haya escuchado mal. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso se va a extender por todas partes. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestra morada está en el cielo. Amén. Y dice la palabra, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, y créalo, hermano, o no lo crea, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Hermanos, y esto que estamos sufriendo aquí va a pasar. Porque nuestro Padre, hermanos, está atento a nuestro clamor. Hermanos, este hombre que estaba ahí, hermanos, en ese estanque, hermanos, necesitaba, hermanos, un milagro de un ángel. O que alguien le ayudara, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Llegó Jesús y todo se acabó. Y no solamente pudo caminar, sino que pudo ser sano de su alma. Amén. Porque Jesús trae todo el paquete completo. Amén.